Estoy tomando en consideración aquellas personas que tengan por lo menos 2 participaciones durante la clase. Sin embargo, pues me encontré con gente que no ha participado ninguna vez durante la clase, y no sé si estén teniendo un poquito de problemas con su internet. Bueno, a quien no considere que es necesario los puntos extras está bien, sin embargo, pues sí voy a mencionar ahorita algunas personas que no tienen realmente, no les tengo yo anotadas en lo que llevamos del curso ninguna participación, para que lo tomen en consideración, porque sí tienen sus tareas y les iba a decir que hoy voy a subir ya la rúbrica para que califiquen en otro espacio, por favor, eh, la rúbrica de mapa mental. No la había subido pues porque sé que están en exámenes y porque tenemos el examen de la materia, pero pues cuenta como calificación para el primer parcial. Y si ustedes recuerdan, pues tiene cierto valor la asistencia y las participaciones en clase. Entonces sí hay gente como Díaz Acevedo, Díaz Martínez, Flores Sticker, mmm, Esquivel Hernández, Gutiérrez Estrada, Luébano Estrada, Martínez Magaña, Mendoza Chávez, que no tienen ninguna participación en clase. Entonces, muchachos, si pudieran participar para, antes de subir calificaciones, yo quiero subir calificaciones este fin de semana. Y bueno, el día de hoy, no sé si tengan alguna duda del examen, vamos a terminar nada más la clase de antivirales y vamos a organizar el siguiente bloque de para el segundo parcial, que es precisamente todas las inmunizaciones. Y dentro de las inmunizaciones, pues entran muchas enfermedades de origen o de síntomas respiratorios, como es la tuberculosis, como es la difteria, muchos de origen gastrointestinal, como son las hepatitis, y todos los exantemas. Entonces, pues vamos a tener para el segundo parcial, y como ya les había comentado, exposiciones por parte de ustedes. Sí, Sergio, dime. Doctora, sí tomo el control. Lo que pasa es que me sigue apareciendo la primera, o no sé si soy el único. No te escuché, Sergio. No sé si esté muy bajo tu volumen o si el mío. Espérame. ¿Ahí me escucho? Es que se me hace que es el mío. Espérame. Ahora sí, dime. Doctora, disculpe una duda. Sí tomo el control. Lo que pasa es que conmigo se sigue viendo la primera, no sé si con los demás también. Apenas estoy pasando las diapositivas. Sí se ve que las estoy pasando ahora y ya tomé el control. Bueno, No, conmigo. yo sigo viendo la de Yo antimicrobianos de uso más frecuente. sigo viendo la primera. Ahí está, ya se ve que está cambiando. ¿Sí, ahora sí? Ah, ok. Sí, ya Sí, se ya se ve. Ok, chicos, entonces, ¿dudas en cuanto al examen? ¿Alguna recomendación? Doctora, las faltas, ¿cuándo las va a subir? Bueno, para saber más o menos cómo vamos o no sé si tenemos faltas. Sí, mira, de hecho, pues no sé si quieren que los mencione aquí rápidamente, pero las personas que tienen alguna falta, ¿sí quieren que les mencione aquí o quieren preguntar en específico Sí, mejor? ¿Aquí Sí, las menciono? doctora. Sí, Ah, bueno, ya mencioné las personas que no tienen participaciones. Las personas que tienen faltas, esto es en cuanto a la lista de asistencia que me hizo favor de pasarme Sergio. Muchachos, recuerden que yo estoy tratando de pasarla cuando hay más asistencia. Sin embargo, pues espero que no les haya ocurrido en el momento en que ustedes se desconectaron. De todos modos, muchachos, aunque se hayan desconectado, la aplicación que está en Meet permite ver en qué momento se conectaron y desconectaron. Entonces, mucha gente no se preocupe, no tiene, a pesar de que se hayan desconectado antes, no van a tener falta. Entonces, pero bueno, sí hubo algunas personas que faltaron todas las clases, por ejemplo, bueno, Becerra, Chávez Huerta, de Alba Valdivia, Katia Cecilia, Luis Ricardo, mmm,
Muñoz Flores, Murillo, Martínez, Navarro López. Martín, ¿qué, doctora? ¿Cómo? ¿Martínez qué? ¡Ay! Murillo Martínez. Murillo Martínez. Ok. Ríos Arellano, Rosas Rosales, Aldana Valdés, De la Mora Pérez, González Durán, Landeros Monsalvo, Lepe Valdés, Ramírez González, Sánchez Valle. Y tengo una duda con Mariana, porque yo a Mariana siempre la he escuchado en clases. Mariana Santoyo, ¿has faltado? Porque te tengo un montón de participaciones, pero tengo aquí una falta el 16, el 14 de septiembre. Sí, yo participé porque pues iba enfermo, pero no me faltaba. Es que probablemente no te conectaste. Se marca, muchachos, los que no se conectaron ninguna vez durante el día. Daniela Vargas, dime. No, nada más había dicho de lo del examen. Yo tengo una duda. ¿Los próximos van a ser igual? O sea, como 65 preguntas en la misma cantidad de tiempo. Sí, Daniela, ¿por qué? ¿Se le hizo Es que, sí, honestamente, a mí sí se me hizo muy poquito. De hecho, a mí se me cerró, porque, bueno, al menos, no sé los demás, pero a mí me consumió un poco más de tiempo sacar todo lo de las dosis. Usted puso un cuadro que era como poner antibiótico, el antibiótico que había que darle y la dosis. Y la verdad es que en ese me tardé muchísimo tiempo y esto es lo que tenía que ver con dosis también. Entonces, ya la última parte que vi que se me iba a cerrar el examen, o sea, siento que no la contesté como debía por lo mismo. Muy bien, Daniela. Entonces, para tomarlo en consideración, ¿sabes por qué? Porque de hecho el segundo no es acumulativo, pero vienen todas las vacunas, todas, que ahorita van a ver cuántas son. Y la presentación realmente, las presentaciones sí son pesadas. Entonces, pues sí, para darles más tiempo. Muchas gracias por tu comentario. María José. Hola doctora, buenos días. Buenos días, María José. Bueno, no sé cuándo tenga falta, pero creo que yo nunca he faltado. Tienes aquí una falta el 11 de septiembre, el 11 de agosto. O sea, 11 de agosto. Pero el 11 de agosto que no fue... A ver, permítame. A ver. O el 11 de Martes, septiembre. ni siquiera teníamos clases 11 ese de día. septiembre, perdón, 11 de septiembre. Sí, porque empezamos el 17 de agosto. El 11 de septiembre. De septiembre. Déjame ver si estoy bien. ¿Sí? ¿Sí dice? ¿Mande? Sí dice que fue el 11 de septiembre. A ver, ¿No déjeme te checar. desconectarías o algo? ¿Mande? No creo, porque generalmente te digo que me marca todas las veces que se conectan y desconectan. 11 de septiembre. A ver, déjeme veo porque creo que sí hubo un día. No, pero según yo nunca he faltado, pero no sé, a ver. A ver, chécale. Si no, para ver. Y Salma, sí, dime. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, Salma. Solo quería saber también cuándo fue mi falta, porque creo que no he faltado. Bueno, no me acuerdo bien, pero creo que sí he venido a todas sus clases. Tengo aquí una falta el 17 de septiembre. ¿Y 17? Sí. El 17 no hubo clase, doctora. El 17 de agosto. Es que, ¿saben qué? Sí, 17 de agosto, sí, Salma, sería el primer día. ¿Sí te conectaste? Fue la segunda semana, ¿no? De hecho, sería la primera clase. La primera clase no fue el 10, doctora. No, o sea, ya ven que yo empecé a pasar listas a la segunda semana. Del 10 al No, sí. 17 no pasé lista.
No, sí asistí, maestra. Doctora. Y si tienen alguna, ¿cómo le haré? Déjenme checar, pues, déjenme les pongo un asterisco para checar estas faltas, porque sí tengo de todos modos las listas. Entonces, Almasivia y ¿quién más? ¿Quién más, chicos? Yo, doctora. María José. María José. ¿Me dices tu apellido, María José, para checarle? Ríos Arellano. Ríos Arellano. Sí, déjenme, les pongo aquí un asterisco y les checo esas faltas, ¿sí? Muy bien. Mariana, dime. Bueno, doctora, creo que sí falté un día, pero le avisé porque tenía consulta a dentista Ah, ok. y esa vez sí no me conecté, pero no sé si sea el mismo día. Yo creo que sí. Sí, porque precisamente yo bajo las listas, las paso a Excel y ahí me sale precisamente las personas que no se conectaron ninguna vez. De hecho, me salen las que batallaron mucho, a veces se conectan hasta 10 veces en una sola sesión, ¿ok? Entonces, puede ser que sí haya sido ese día, Mariana, esa falta que tienes. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario del examen, muchachos? Pues también lo que dijo Dani, de que fue muy poquito tiempo. Ok, sí, para darles un poquito más de tiempo. Bueno, entonces, muchachos, hoy les subo la rúbrica para que califiquen los mapas mentales, los algoritmos o lo que hayan hecho de producto. Voy a subir dos tipos de rúbricas para que ustedes, sí, Cristina, califiquen, por favor. Dime, Cristina. Disculpe, doctora, yo tengo duda en una pregunta del examen. Dime, ¿Puedo hacerla ahorita o es después? a ver si me acuerdo de la respuesta, pero dime. Bueno, en una de las preguntas que teníamos que elegir la presentación del medicamento junto con el medicamento, me parece que la respuesta correcta era una dosis con tabletas y era un lactato. Yo por eso cambié de respuesta. ¿Me dices específicamente la pregunta? Porque todas eran de dosis y presentación, de hecho, la mayoría. ¿Cuál? Era donde elegías tú lo que decía Dani, que tenías que elegir como el medicamento y la dosis era un laxante y la respuesta me parece que era un macroliro y estaba en miligramos, o sea, en vía oral y era un laxante, entonces yo por eso cambié mi respuesta, no sé si... No lo puse en mililitros. Ajá. Ah, bueno, no, entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando pongamos la respuesta, Cristina, porque a lo mejor yo lo puse en miligramos, no lo puse en mililitros. No, Eh, usted lo puso en miligramos. sí, pero ¿estaban bien los miligramos o estaban mal? ¿A eso te refieres? Pues más que nada por la vía de administración que era oral, yo por eso pues mi respuesta cambié a otra respuesta, incluso la repetí porque pues como dije, era un bebé, ¿cómo le iba a dar tabletas? Sí. Por eso. Y supongo que fue un ¿Era error de respuesta. que luchoide o cuál? Era la del neonato de 3 días, que tenía sepsis. Yo también cambié mi respuesta por esa misma. Neonato 3 días con sepsis. ¿Y qué le puse vía oral? ¿La ampicilina? Sí, ¿O qué le sí, puse vía oral? un macrólido vía oral. Chicos, si tenía Era tres... una macroliro. A ver, espérenme, tenía 3 días y tenía sepsis. Si no mal Creo recuerdo, que No sí. me solo había acuerdo una si tenía, respuesta creo que eran 3 meses. y solo había una respuesta intravenosa. Entonces yo también lo cambié por eso. A ver, déjenme checar, porque si era un neonato de 3 días, o sea, no puede ser un neonato de 3 meses. Ahí vámonos poniendo de acuerdo. Si era el neonato de 3 días, No obviamente, era, bueno, la que yo cambié era laxante. un lactante de 3 meses, de, Me parece que eran 3 meses. con coqueluchoide. ¿Sería ese? Pues yo creo. Creo que sí. Bueno, Que miren, no me acuerdo en específico. si era un neonato de 3 días, obviamente no podía ser un macrólido vía oral. Si tenía sepsis, tenía que ser algo intravenoso, ¿ok? Sí, Y entonces, creo que sí era el coqueluche, pero ah, era un macroliro la respuesta. déjenme checar esa respuesta y yo la veo, ¿sí? Déjenme checar. Sí, ¿Alguna otra duda? muchas gracias. De nada, Cristina. ¿Qué más, chicos? Luisa María, dime.
Sí, doctora, no sé si había comentado antes que acabando el examen iba a dar la revisión, pero pues en mi caso yo no estaba como al pendiente de los mensajes de WhatsApp y así, y la verdad es que yo no alcancé a ver la revisión de mi examen. No sé si la puede habilitar otros minutos o si ya no se puede. Esto es para control, muchachos. Pues se oye muy feo, pero es para que no copien el examen o le tomen foto y luego lo pasen. Por eso nada más lo abro 3 a 5 minutos, exactamente terminando el examen, sale su calificación y sale la revisión de las que tuvieron mal. Sí se me hace muy difícil volvérselos a abrir, muchachos, precisamente por esto. Porque desgraciadamente mucha gente se aprovecha para tomarles fotos. Yo sé que le pueden tomar fotos en cualquier momento, y ya no lo pueden corregir. Entonces, pues sí se me hace muy difícil, Luisa María. Y bueno, déjenme les digo que hay muchas preguntas que son control. O sea que de hecho hay 4 preguntas, sí, 4 si mal no recuerdo, que la verdad es que nada más iban a poner la más acercada, pero no tenía la dosis correcta, para que no se asusten. Son preguntas que yo pongo como de control, ¿sí? Entonces sí se me hace muy difícil volvérselos a abrir, la verdad. Sí tienes tu calificación, pero volverles a abrir revisión de examen ahí sí ya se me hace muy difícil. Dime, Erika. Bueno, no, o sea, tengo así como una duda en general. Bueno, era, una duda que me surgió en el examen. Entonces, si un paciente es alérgico a la penicilina, ¿se puede dar la claritromicina? Es la segunda opción. Eso es lo que tienes que dar. Sí, de hecho, si tienes un paciente alérgico a la penicilina, tienes que indicar un macrólido. Eso sí. Entonces, por ejemplo, había una pregunta también en el examen, pero no sé si, ya no me acuerdo si correspondía con las dosis, que era un paciente alérgico a las penicilinas y puse un macrólido, pero creo que lo marco mal, pero no me acuerdo si la dosis estaba bien o mal, así que, bueno, en fin. Bueno, pero en fin, en conclusión, si un paciente es alérgico a la penicilina, entonces la segunda opción son los macrólidos. Sí, de hecho no hay segunda opción, sería primera opción, ¿verdad? Pero si un paciente es alérgico a la penicilina, hay que darles macrólidos, efectivamente. ¿Ok? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a pasar de una vez. Son, muchachos, 10 equipos entre los 2 grupos. ¿Tienen examen alguno de los 2 grupos el viernes? Sí, los dos. Díganme. ¿Cuál Sí, tiene? tenemos neonato los 2 grupos el viernes, el examen. ¿Neonato? En la tarde. Taller de neonatología. Ok. Ay, bueno, vamos a hacer un disparejo raro. Bueno, Sí. nosotros lo tenemos en la mañana a las 10 y ellos lo tienen en la tarde, si no mal recuerdo. Jorge, ¿tú eres del B o del C? Del B a las 10 y el C no sé si siempre se quedó a las 2. A ver, chicos, nada más aclárenme. ¿A qué horas tienen el examen los del C? A las 2 creo, doctor. ¿A las 2 de la tarde? Ajá. Ok, bueno, muy bien. Entonces ahorita les digo por qué. Van a las presentaciones, muchachos, para las vacunas, y sí quiero que esto quede muy claro. Quiero que hablen los 10 miembros, son 10 miembros del equipo. Les van a tocar entre 2 y 3 vacunas por equipo. Fíjense bien. La forma de presentarlos va a ser en un formato PowerPoint. Quiero que saquen la información de las sedes del Pink Book y de las guías de la norma oficial mexicana, las guías de vacunación. Pueden sacar también del Napoleón González Saldaña, del Napoleonito que le dicen de vacunas, de esos 3. Y aparte, pues tienen que incluir
algunos de los artículos que yo les he mandado, por ejemplo, las actualizaciones de sarampión, por ejemplo, las actualizaciones de influenza, que la mayoría vienen en el Pink Book, en las guías de la CDC. Entonces, su principal fuente bibliográfica, por favor, que sea la CDC, la norma oficial mexicana, solo que la norma oficial mexicana no está bien actualizada. Las guías de práctica clínica de la CENETEC tienen algunas deficiencias. Entonces, sí, viene a veces como muy escueto, sobre todo porque vienen agrupadas las vacunas. Y bueno, ese es en cuanto a la bibliografía. Y otra cosa que tiene que incluir, se tienen que meter al Cencia, por favor, y ver en el mes pasado cuántos casos hubo en México de la enfermedad que van a ver. Por ejemplo, de tuberculosis, que es la primera enfermedad, la primera vacuna. Si quisiera que me presentaran información actualizada, tienen que meterse a la página del Cencia para que vean ustedes cuántos casos ha habido. Por ejemplo, tenemos reemergencia de enfermedades terribles como es sarampión, ya hubo casos de difteria terrible y hay casos de parotiditis de manera epidémica en México. Entonces, bueno, vamos a poner todo eso y lo primero siempre va a ser, pues obviamente, la etiología. En la etiología, muchachos, me interesa mucho, sobre todo, pues si es viral, bacteriano, el tamaño a lo mejor y si es de RNA o si es de DNA el virus que va a ser el causante de la enfermedad. Pero algo escueto, ¿sí? Recuerden que ustedes van a sacar de estas presentaciones un manual de vacunas. Ojalá y nos pudiéramos ver en vivo durante este transcurso del semestre, sin embargo, lo veo muy difícil. Pero si es posible, pues parte de su calificación es precisamente este manual de infectología y una parte muy importante es vacunología, que es la segunda parte. Entonces, etiología de la enfermedad, epidemiología, pero en el periodo actual, ¿sí? Hay enfermedades, por ejemplo, la influenza, en donde sí necesito que me marquen las grandes epidemias de la humanidad. De hecho, les voy a ir diciendo qué es más o menos lo más importante de cada una de las enfermedades y qué es lo que quiero que incluyan. Pero en general va a ser obviamente etiología, epidemiología, el cuadro clínico, y por favor no corten ni peguen, porque sí me ha tocado que ponen lagrimeo, dolor de cabeza, dolor abdominal, pues pongan realmente términos médicos, ¿sí? Cefalea, epífora, coriza, epigastralgia, ponen tinte amarillo, pues es ictericia. Entonces, sintomatología, ¿sí? Con sus exámenes clínicos, por ejemplo, para diagnosticar tuberculosis, pues tenemos una serie de exámenes clínicos, pero con la eficacia que tiene cada uno de ellos, cuando son falsos negativos, cuando son falsos positivos, por ejemplo, la prueba de Mantoux, ¿sí? Entonces, los exámenes clínicos o paraclínicos que se tengan que solicitar y en qué periodo de tiempo, esto es muy importante. Para hepatitis B, por ejemplo, ¿en qué periodo de tiempo se solicitan antígenos? ¿En qué periodo de tiempo se solicitan anticuerpos? El tratamiento, si es que existe, y la efectividad del tratamiento, y la vacuna. En cuanto a la vacuna, si es de virus o bacterias, si son vivas, si son atenuadas, si son fragmentos de la vacuna, las fechas de aplicación, acuérdense que estamos en pediatría, entonces vamos a llevar la cartilla de vacunación pediátrica, por eso precisamente vamos a empezar en orden cronológico tal como se aplican en la Cartilla Nacional de Vacunación 2020. ¿En qué fecha se aplican? ¿Cómo se aplican? O sea, ¿cuál es la localización en donde se debe de aplicar? Las indicaciones, las contraindicaciones de la vacuna, los efectos adversos y algo que siempre se les olvida, la efectividad. Es frecuente que digan, la efectividad de la vacuna, por ejemplo, de la influenza, es del 100%, sin embargo, es para el serotipo que se ha aplicado, ¿sí? Entonces, sí necesito que pongan eso. Y bueno, el grupo C pues va a tener
examen en la tarde y el grupo B los va a tener en la mañana. ¿Sí estoy bien? El examen de neonato. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Otra parte de la tarea y que va a incluir el segundo parcial, muchachos, va a haber un equipo. Siempre les dejo porque es un protocolo muy bonito que ojalá y algún día alguien se decidiera a publicar, o yo sé que tienen mucho trabajo, pero es precisamente los factores de riesgo de no aplicación de las vacunas en personal de salud, específicamente en sus grupos. Ustedes tienen una muestra increíble que son 100 alumnos. Entonces, va a haber un equipo que va a sacar precisamente este trabajo. Créanme que es el que más trabajo va a tener. ¿Por qué? Porque todos ustedes le tienen que mandar a ese equipo sus vacunas, y van a ser las vacunas del niño, del adolescente y del adulto que deben de tener en la actualidad. Si alguno de ustedes no tiene la vacuna, sí tienen que enviar por parte de sus padres o tutores una nota de por qué no cuentan con esa vacuna o con esa cartilla. Porque es frecuente que no tengan, por ejemplo, la vacuna del adolescente, que por X circunstancia nunca la adquirieron. Entonces, su mamá, su papá o su tutor sí me tiene que hacer una carta en donde pongan que no conocían la cartilla, que no fueron por ella, que no se vacunaron durante este periodo, porque claro que hay cartillas y claro que hay vacunas que se deben de aplicar durante este periodo. Y ver los factores de riesgo. Y precisamente dentro de los factores de riesgo más importantes en México, bueno, uno va a ser la falta de vacunas, que no tenemos ahorita la suficiente cantidad, ni no se provee de vacunas. Por ejemplo, BCG, hay mucho tiempo que hay desabasto en México de BCG, entonces vamos a tener una reemergencia de tuberculosis, de por sí somos área endémica. Entonces, pues que no exista el suministro, que no tengan la cartilla, que sean antivacunas, porque puede haber gente que sea antivacunas o que tengan alguna otra forma de inmunizarse, que la verdad pues no existe ninguna otra forma. Entonces, bueno, voy a repartir ahorita este tipo de, todos los que son las vacunas, y empezaríamos con la vacuna de BCG y hepatitis B, pues con el grupo C. Sería el grupo 1, el equipo 1. No sé si estén por orden alfabético, chicos, creo que no. Pero el primer equipo, el equipo 1 del grupo C, ¿quiénes son? Y que me elijan un capitán del equipo, por favor. Grupo C, equipo 1. Pues es Sebastián, Cintia, Edgar, Brian. ¿Ok? Yo, y no me acuerdo de las otras. Daniela Lisset. Son los equipos que hicimos para lo de las bacterias de la flora normal, ¿verdad, doctora? Esa mera fue. Así fue. Entonces, es el primer equipo. Leti, pues sí. Te voy a nombrar capitana. Sí, está bien, doctora. ¿Ok? Y les tocan 2 vacunas que son BCG y hepatitis B. Para la BCG, para que vayan anotando, bueno, las características del bacilo de la tuberculosis. Y de aquí, en cuanto a la epidemiología, ¿por qué México es área endémica? Y es que tenemos características epidemiológicas muy interesantes en México. Siempre les digo, no es lo mismo cuando un mexicano se va a vivir a Estados Unidos. Y de hecho yo no le aplicaría la vacuna a un niño, porque en Estados Unidos no aplican la vacuna ni en Europa. Yo no le aplicaría la vacuna a un niño, por ejemplo, de 5 años que ha vivido en Estados Unidos, que se viene a México y que se viene a vivir a un área urbana en donde solo va a vivir su familia. Entonces, ¿por qué? Pues ustedes me lo van a decir, ¿sí? Entonces, la epidemiología, el tiempo de duración en superficies, Leti y equipo número 1 del grupo C. El periodo de incubación, que es largo. Todo esto es muy importante, además de toda la información que les acabo de dar. Los casos de tuberculosis. ¿Por qué nos da tuberculosis peritoneal? Los tipos de tuberculosis en el niño y por qué se llama la gran simuladora en el niño, que es muy importante. ¿Por qué se llama la gran simuladora?
¿por qué en niños raramente tenemos cavernas? Entonces, la fisiopatología de la tuberculosis es increíble, muchachos, y es interesante. Y sí me interesa mucho que la del equipo 1, porque en adultos no vamos a tener, en niños, perdón, no vamos a tener niños bacilíferos. Entonces necesito que respondan esa pregunta. ¿Por qué los niños no son bacilíferos y los adultos sí? Entonces la fisiopatología debe de incluir el famoso complejo de Ranke, complejo de Ghon y luego la caverna, así como los diferentes tipos de tuberculosis que tenemos en los niños. La tuberculosis peritoneal y por último, los tratamientos. Y de los tratamientos, ¿por qué no damos, por ejemplo, etambutol en niños? ¿Sí? ¿Qué damos si los niños son resistentes? ¿Cuánto tiempo se da el tratamiento supervisado y cuánto tiempo se da el tratamiento en domicilio? Todo esto tiene que decir en cuanto a BCG. Y luego viene otra vacuna. De hecho, en BCG, a mí me fascina la tuberculosis, les voy a decir por qué. Porque, como les comentaba al principio, tuberculosis seguimos siendo área endémica por nuestras características de higiene epidemiológicas, por nuestras características de no vivir en una familia nuclear, sino siempre tener familias extendidas. Y bueno, parte también de lo que me gustaría que investigaran es, por ejemplo, por qué no es conveniente que un niño, y les digo que a mí me ocasionó mucho berrinche cuando mandaron a los niños, por ejemplo, a la casa, cuando mandaron a los ancianitos al hogar de los niños, porque precisamente tuvimos una reemergencia de tuberculosis. Y otra cosa son las asociaciones con la enfermedad. ¿Qué tanto se asocia con hepatitis B, con hepatitis C y con VIH? Todo eso es de tuberculosis. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar por ahí? Ok. Y en cuanto, vamos a dejarlo ahí, cuando vayamos a terminar BCG, ustedes mismos van a presentar hepatitis B, Leti. ¿Sí? Muy bien. Chicos, del grupo B, el equipo 1, ¿quiénes son? El equipo 1 del grupo B. Doctora, disculpe, ¿cómo podemos saber qué equipo somos? Pues son el primer equipo que va a prácticas, muchachos. Así como creo que son los mismos equipos de prácticas, nada más que aquí son 10. Es que creo que como este semestre nadie fue a prácticas, como que no se hizo el acomodo de 1 a 1B, 2 a 2B. Ah, ok. María José, Ariana fue la que habló, ¿verdad? ¿Ariana? Las dos. Ah, ok. ¿Ustedes son del grupo B? No, yo soy del C. Ok. Ariana, ¿tú sí eres del B? Sí. ¿Quién es tu equipo de 10? Son los equipos que me enviaron la tarea por internet, muchachos. ¿Sí saben quiénes son? Sí. Es que, doctora, por ejemplo, sí sabemos quiénes somos, solo que como estamos fusionados, dos equipos de clínica, por ejemplo, acá en el C, o sea, sí sabemos nuestro número de equipo de clínica, pero somos nosotros y otro. Entonces, por eso no sabemos qué número somos. Ah, ok. Bueno, los voy a asignar ahorita. Pues por lo menos del grupo C ya salió el primer equipo. Ok, entonces, ¿los citotóxicos quiénes son? ¿Del B o del C? Nosotros, del B. Excelente. Los citotóxicos. ¿Quién va a ser la capitana? Yo. ¿Yo qué eres? Daniela Vargas. ¿O quién eres? Daniela Vargas. Daniela Vargas. Daniela Vargas, ustedes van a presentar para que vayan preparando difteria, tosferina y tétanos. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, Daniela Vargas del grupo B. Otro del grupo B, estreptólocos. ¿Quiénes son? ¿Sí son del B? Sí, nosotros. Ok, entonces los estreptólocos. ¿Y quién es la capitana? ¿María José? No, yo no soy del B. Ah, ¿quién sería capitana de los estreptólocos? Yo. Montserrat Quesada. Montserrat. Ok, Monse. Ustedes van a presentar la vacuna Salk, pero no nada más la Salk, también la vacuna Sabin, o sea, lo que es la polio, por favor, y hemófilus influenza tipo B.
Estos son del grupo B. Del grupo C, a ver, ¿quiénes son del C? Chimichangas, covidiotas, infectoblastos, Neisseria, los hijos Covidiotas de... es del B, maestra. No, quiero del C, chicos. Los Chimichangas son del C. Los metamisoldados somos del C, doctora. ¿Los chimichangas son del C? Bueno, metamisoldados nosotros somos del No, C. las chimichangas somos del B, doctora. Ah, entonces, metamisoldados. Los metamisoldados, ¿quién es la capitana o capitán? ¿Quiénes serán? Bueno, yo, doctora, Perla. Perla, muy bien. Perla Silva. A ustedes les toca rotavirus. Perla Martínez. ¿Perla? Perla Martínez. ¿Perla qué? ¿Martínez? Sí, Martínez López, perdón. Ay, perdón. Entonces a ustedes les toca rotavirus y neumococo, ¿ok, chicos? Y luego, este sería del C. Entonces, ándenles, aquí les va a tocar 3. La triple viral. Le va a tocar a otro del C. ¿Quién más son del C, chicos? ¿Otro equipo? Nosotros. Los infectoblastos. Ok. Infectoblastos les toca sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Quién es el capitán? ¿Chicos? Yo. Cintia Jazmín. Ajá. Okay. Ok. Entonces, triple viral. Y luego sigue del B, muchachos, otro equipo. Los chimichangas dijeron que eran del B, ¿verdad? Sí, doctora. Les toca influenza y hepatitis A. Los chicos de influenza y hepatitis A me tienen que decir además todos los tipos de hepatitis, por favor. Y entonces, ¿quién es el equipo de los chimichangas? El de Sergio, doctora. Sergio, muy bien. Y luego sigue del mismo B. Los covidiotas. ¿Los coquitos? Ah. Ok, los covidiotas si quieren. ¡Ay! Aguas. ¿Quién es el capitán o capitana? Porque les Yo, toca doctora. papiloma y varicela. ¿Cómo? Papiloma y varicela. Papiloma y varicela. Ay, no sé quién habló. David Arellano. David Arellano, muy bien. Entonces, papiloma y varicela le toca a David Arellano. Entonces ya llevamos BCG, hepatitis B, pentavalente, rotavirus, neumococo, triple viral, influenza, hepatitis A, papiloma, varicela. Las cartillas de vacunación, muchachos. Y la vacunación para viajeros es muy importante. Del C, chicos, ¿quién me falta? Digamos uno. Molleras nosotros, doctora, los hijos de la microbiota. Sí. Del C, hijos de las microbiotas. Les tocan las vacunas de los viajeros. ¿Es Ricardo de Jesús Díaz, el capitán? Sí. Ok. Sí, correcto. Bueno, no soy capitán, pero pues si quiere me pone. Sí, ya te puse de capitán. Entonces, los hijos de la microbiota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. El número 9 le va a tocar al C. El estudio de las cartillas, muchachos. Empiecen ya, ¿eh? Empiecen ya a recolectar todas las cartillas, porque ustedes son los que más trabajo tienen. Ya después les explico de qué se trata esto, pero tienen que recabar las cartillas de los 104 alumnos, que son, ¿qué vacunas tienen? ¿Qué vacunas les faltan? Porque no tienen algunas vacunas. Entonces, del grupo C, otro equipo. Bueno, doctora, disculpe, me perdí. Eso nosotros, los hijos de la microbiota, lo tenemos que hacer, ¿verdad? No,
Los hijos de la microbiota solo van a presentar todas las cartillas de vacunación y las cartillas de las vacunas de los viajeros. Doctora, una pregunta. ¿Con las cartillas de vacunación son las cartillas de toda la vida o solo la de la edad que tenemos ahorita? No, muchachos. Fíjense bien, tenemos dos presentaciones de cartillas. Una es, la presentación de cartillas es, la que le voy a dejar al grupo C del estudio es que tienen que recabar todas las cartillas de ustedes, todas, ¿sí? Las que no tengan, como me comenta ahorita Regina, tienen que hacerme un justificante, sus mamás, sus papás o sus tutores de por qué no la tienen, ¿sí? Tienen que hacerla. Un justificante. Yo, por ejemplo, acabo de tirar estas vacaciones la pasada. ¿La tiraste? Tontamente lo hice, pero la tiré. Bueno, pues tu mamá tiene que hacerme un justificante, Ariadna, de que tú tiraste esa cartilla. Pero a ver, no, la que van a hacer los hijos de la microbiota, muchachos, esto que se refiere a cartillas de vacunación, no. Se refiere a que ustedes van a presentar qué vacunas se deben de poner en las diferentes edades. O sea, qué vacunas se ponen en la cartilla de los niños, cómo son las cartillas, qué es lo que incluyen, ¿sí? ¿Qué vacunas se deben de poner en la adolescencia? ¿Qué incluye? Por ejemplo, ya iniciamos con planificación familiar, que del adulto, creo que viene como adulto joven y luego adulto mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vacunas? Es nada más que vacunas. La verdad es que esto de las cartillas de vacunación del grupo C, de los hijos de la microbiota, es nada más presentar las cartillas y qué es lo que contienen, ¿sí? ¿Ricardo? Perfecto, doctora. Sí, perfecto, muchas gracias. Pero el estudio de las cartillas, que es el estudio del grupo, que lo van a presentar otro del grupo C, ¿los coquitos son del C? No, doctora, del B. ¿Los chimichangas, los Neisseria? Los chimichangas ya nos dijo, doctora. ¿Los Neisseria? ¿De qué grupo son? Los Neisseria somos el primero. Ya están, así es cierto. Bueno, ¿quién falta? Deben de ser 10 equipos. ¿Qué equipo falta, chicos? ¿Los estreptolocos de qué grupo son? Del B, ya nos dio tema. Chihuahuas. Pues me faltan grupos. ¿Qué no son 10 grupos? ¿Son 100 alumnos? 104. Nosotros faltamos, doctora. ¿Quiénes son? Los coquitos, los que dijo al final. Ah, ¿los coquitos de qué grupo son? Del B. Son del B. Entonces a ustedes les toca el estudio de cartillas, ni modo, chicos. ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán de los coquitos? No se hagan. Pues yo. Ok, Paula Daniela Aguirre. Ok. Y me falta, déjenme ver si me falta alguna vacuna. Según yo no. Pero bueno, a ver, muchachos, llevo 1, 2, 3, Faltamos nosotros, doctora. 6, 7, 8, 9. Sí me falta uno. ¿Quiénes son? Las Molleras Unidas. Ok, ¿les falta red en frío, chicos? Y les voy a poner la vacuna del COVID-19. Todavía no sale. No, y fíjense que les falta red en frío, un poquito de la vacuna y les falta el movimiento antivacunas. Soy padrísimo lo del movimiento antivacunas. Todo eso. Ok, ¿quién es el capitán de las molleras? Yo, Miguel Patiño. Sale pues. Terminamos, chicos. A partir del viernes ya empieza la presentación. Doctora. Sí. Entonces, ¿a quién hay que enviarle lo de las cartillas? Ya no entendí si a los del B o a los del C. Quienes van a hacer la presentación van a ser los del B. Ah, ok. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Sí, muchachos? Doctora. ¿Sí? Del último tema, del último equipo, somos los temas son red en frío, la vacuna del COVID-19 y antivacunas. El movimiento antivacunas, todo eso. Ok. ¿Sí? Doctora, para el una estudio... pregunta. Sí. Adelante. No, gracias. Para el estudio de las vacunas, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Ustedes les tocó del grupo? Sí, lo del grupo.
Tienes que empezar, no a que te manden las fotos de sus cartillas de vacunación. Tienen que empezar a hacer una recolección en Excel. La forma de hacerlo es, pones el nombre y luego vas poniendo en las columnas, por ejemplo, la primera vacuna BCG, cuántas dosis de hepatitis B, cuántas de pentavalente, cuántas de Sabin, cuántas de rotavirus, cuántas de neumococo, o sea, todas, eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes van a analizar el porcentaje de vacunación de cada una de las vacunas en los alumnos de medicina de 10º semestre de este segundo periodo. Y luego, esa es la primera parte, por eso les digo que sí es mucho trabajo. Tienen que analizar por qué no se las pusieron, ¿sí? Entonces, si tienen, por ejemplo, un porcentaje, no sé, del 40% que no se aplicó la tercera dosis de hepatitis B, entonces tienen que preguntarle a cada uno, ¿por qué no te pusiste la tercera dosis de hepatitis B? La mayoría de las van a decir, porque no me acordé, porque no fui, porque no había, porque no me la quisieron poner. O sea, tienen que poner ustedes los factores de riesgo de por qué no se aplicaron esa vacuna. Entonces, por eso les digo que sí tienen que hacer un trabajo muy exhaustivo de por qué no se están aplicando las vacunas los estudiantes de 10º semestre de medicina, ¿sí? Y como para obtener la información de qué vacunas les faltan, pues necesitamos la cartilla. Ahora, otra duda que siempre surge, por ejemplo, la vacuna de influenza, se las aplican cada año en las campañas y no las anotan en la cartilla, las deben de anotar ustedes, ¿sí? Deben de tener su cartilla, muchachos. Entonces, el año pasado las dieron precisamente durante este periodo, ahí en la unidad médica. Este año no sé cómo le vamos a hacer, pero pues si no tienen cartilla, precisamente es una causa de no aplicarse vacunas, ¿ok? Y... Doctora, yo tengo una duda. Bueno, el primer equipo nos mencionó nada más las indicaciones para BCG, pero no nos dijo nada de hepatitis B. No, pues empezamos con BCG, ¿no, Etienne? Ya cuando vayan a acabar BCG, empezamos hepatitis B. No se me estresen. Yo más o ¿Para menos... cuándo nos tocaría exponer? Es que no entendimos eso. El viernes ya, muchachos. Ok. ¿Sale? Dice Jonathan que pueden hacer un Google Forms y ahí pedir que le suban las cartillas o las cartas y ya se hace el Excel solito. A mí me parece excelente que las metan a Google Forms y ya hacen el Excel. Fíjate que no, Etienne, como el viernes sí tenemos 2 horas de hepatitis B. Igual, etiología, epidemiología. De hepatitis B, muchachos, hay una curva muy bonita que son precisamente la aparición de antígenos y anticuerpos en cronología. Entonces, saquen esa curva de la aparición de antígenos y anticuerpos, porque ¿para qué nos va a servir? Hay cuadros muy bonitos que nos dicen, si quieres saber si tienes una hepatitis crónica, tienes que pedir este tipo de estudio. Viene en el up-to-date. Entonces, Etienne, de hepatitis B, saquen eso, porque probablemente sí les alcance el viernes a presentarlo. El tratamiento, la efectividad de los tratamientos antivirales. No que los mencionen de manera exhaustiva, muchachos, no se vayan hasta 100 diapositivas, porque son muchas vacunas y tenemos prácticamente hasta un poquito antes de terminar octubre para terminar todas las vacunas, ¿ok? Y luego seguirme yo. Entonces, todo lo más resumido que se pueda y ya les di más o menos la bibliografía. ¿Qué es lo que más me importa de hepatitis B? Obviamente la epidemiología, la poca efectividad de los tratamientos y qué tipo de exámenes pedir, porque hay mucha gente que, por ejemplo, tuvo un contacto fortuito con alguna persona que después descubre que tuvo hepatitis B y les va a preguntar a ustedes, oye, ¿qué me pido? ¿Antígenos o anticuerpos? ¿Y qué tipo de antígeno? ¿El de superficie o me pido anticuerpo de superficie? Entonces, esa parte me interesa muchísimo, ¿sí? Ya, chicos. Bueno, ya para que se vayan a estudiar, voy a terminar súper rápido hoy con los antivirales. Como les comentaba, tenemos muy poquitos antivirales efectivos. Y bueno, de los antivirales tenemos, por ejemplo, las aminas tricíclicas. De las aminas tricíclicas tenemos precisamente esos antigripales que se utilizan de manera sistemática, como es la amantadina y la rimantidina. Pero tenemos antivirales
muy efectivos como son los análogos de nucleócidos y nucleótidos. De estos, los antiherpes virus. Y recuerden que ya tenemos, bueno, se comentaba hasta hace un semestre, 6 tipos de herpes virus. En la actualidad dicen que ya son 8 antiherpes virus. Y tenemos diferentes análogos de nucleócidos y nucleótidos, como son el aciclovir, el valaciclovir, la telvibudina, el famciclovir, el ganciclovir, que todos estos, el valganciclovir, muchachos, todos estos los encontramos en México y tenemos la oportunidad de utilizarlos. El que más vamos a utilizar, obviamente, va a ser el aciclovir. Estos son los análogos de nucleócidos y nucleótidos para herpes virus, pero también tenemos análogos de nucleócidos y nucleótidos para hepatitis B, que son precisamente los que van a comentar sus compañeros en la siguiente clase. De estos, la amibudina, el tenofovir, ¿verdad? El adefovir, el entecavir, la telvibudina. Sin embargo, muchachos, son pobremente efectivos. De hecho, la mayoría de ellos tienen una efectividad máxima del 40%, obviamente dependiendo del periodo en el cual se utilicen. Sin embargo, cuando vemos la vacuna se van a dar cuenta que más que utilizar un antiviral para hepatitis B, se prefiere la prevención. Y la prevención es muy fácil con la aplicación de la vacuna. Para hepatitis C también tenemos análogos de nucleócidos y nucleótidos como son el sofosbuvir, los inhibidores de la proteasa, y tenemos otros como el voxilaprevir. En la actualidad hay un estudio muy importante en el cual está participando nuestro estado, que es precisamente la asociación de hepatitis C con el virus de inmunodeficiencia humana o con ya enfermos de SIDA, y tratamiento con algún tipo de antivirales para ver si se puede prevenir, porque se asocia muy frecuentemente el virus de inmunodeficiencia humana con virus de hepatitis C. Sin embargo, en la actualidad el virus de la hepatitis C no tiene realmente un tratamiento efectivo y el virus de inmunodeficiencia humana pues tiene un tratamiento que mantiene la vida. Sin embargo, es muy difícil terminar, y recuérdenlo esto muy bien, no se termina con la enfermedad, sino que se mantiene la enfermedad y únicamente se trata de mantener cargas virales bajas, ¿sí? Pero realmente no tenemos un tratamiento efectivo tampoco para ninguna de estas dos enfermedades. Entonces, ¿qué es mejor? Prevención. Desgraciadamente no tenemos una vacuna para hepatitis C, no se han puesto los investigadores a crear una vacuna para esto y sin embargo lo mejor sería la prevención. Lo ideal sería contar una vacuna con una vacuna para esta enfermedad y otros análogos de nucleócidos y nucleótidos como son la ribavirina. Tenemos otro tipo de antivirales como son los análogos de los pirofosfatos como el foscarnet. Tenemos interferones, gran cantidad de interferones que se utilizan no únicamente en enfermedades virales, sino también en enfermedades inmunológicas, sin embargo, con costos elevados y con efectos adversos importantes, ya que no nada más inhiben los polipéptidos virales, sino que hay una inhibición importante de todo el sistema inmunológico en general, lo que ocasiona aparición de enfermedades reemergentes, de enfermedades infecciosas, generalmente por un grado de inmunosupresión que causan los interferones. Entonces, pues sí hay que tener ciertas características, cierto tipo de infracciones para utilizarlos, y la verdad es que no son de uso habitual. Y tenemos análogos del ácido ciálico que sí lo utilizamos de manera habitual. Ustedes saben, utilizamos el oseltamivir de manera habitual para el tratamiento del virus de la influenza, sobre todo en áreas en donde tenemos una epidemia de esta enfermedad. Entonces tenemos igualmente gran cantidad de antivirales. Sin embargo, bueno, porque por ejemplo no utilizamos precisamente la amantadina. La amantadina, muchachos, lo que hace es inhibir, y esto es precisamente su forma de acción, la descapsidación viral. Ustedes recuerden que durante las fases de replicación viral, lo primero que tiene que ocurrir es precisamente esta apertura de la cápside, ¿verdad? Para liberar
su material genético para liberar el material que se encuentra dentro de su estructura, que tenemos diferentes estructuras, pero la utilizan generalmente para tratamiento de virus que tienen en su superficie hialuronidasa, ¿verdad? Sin embargo, como les comentaba, la mantadina lo que hace es inhibir, y este es su principal mecanismo de acción, la descapsidación viral. Después, bloquea de manera parcial la proteína M2, evita cambios del pH, ¿verdad? Sin embargo, los efectos posteriores a la descapsidación son mínimos. Lo principal que hace la mantadina es precisamente inhibir la descapsidación viral. Y es por esto por lo que no funciona, muchachos. Porque tendríamos que utilizar la mantadina antes de que ocurra esta fase de descapsidación. Esto es cuando todavía estamos en el periodo de incubación de la enfermedad. Y si ustedes recuerdan más o menos, el periodo de incubación de una gripe, pues puede ser tan variable como desde un día hasta 5 días. Entonces, durante este periodo de tiempo, se tendría que estar tomando la mantadina, pero obviamente después de haber estado en contacto con una persona que le dio influenza. Si yo me quiero tomar la mantadina cuando ya tengo síntomas, ya no se inhibe el principal mecanismo de acción de la mantadina, que es la descapsidación. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su efecto? Nulo, muchachos. No es posible que si a ustedes les llega un paciente con datos francos de una enfermedad tipo influenza, de una gripe, como es coriza, epífora, rinorrea, estornudos, le den amantadina. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ya pasó esta fase del ciclo vital del virus, que es la descapsidación. Y es entonces cuando les decimos, por favor, no utilicen amantadina. Desgraciadamente hay una utilización muy generalizada, no nada más en niños, sino también en adultos, de la amantadina, y lo utilizan dizque para prevenir. La verdad es que para la prevención se prefieren utilizar otras cosas. Por ejemplo, la producción de interferones naturales, por ejemplo, lo que se utiliza también para el coronavirus, como es la dieta, el ejercicio, mantener la inmunidad con vitamina C, con otro tipo de circunstancias, y obviamente las medidas de higiene. Pero es imposible que ustedes traten den tratamiento pues para una gripe ya instalada con amantadina. ¿Por qué? Porque por su mismo mecanismo de acción. Entonces espero que esto quede muy claro y no utilicen la amantadina de manera indiscriminada, y mucho menos la indiquen, que me he encontrado con situaciones bastante desagradables de médicos que dicen que para la influenza no hay nada como la amantadina. No sirve, muchachos, para el virus de la influenza, para influenza. De hecho, prácticamente, pues no sirve. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar detectando en qué momento está el paciente en el periodo de descapsidación viral. Y obviamente, pues para esto tendríamos que hacer una serie de estudios que no es posible hacerlos, porque es la forma de actuar de la amantadina. ¿Sí? Tampoco se puede utilizar como profiláctico, porque no sabemos a cuántos de ustedes les va a dar después de haber estado en contacto con un paciente con influenza. O sea, no es adecuado darles amantadina como profiláctica, porque no sabemos, primero, cuál va a ser su periodo de incubación, y segundo, si realmente a ustedes les va a dar virus de la influenza por haber estado en contacto con un paciente. Entonces, por favor, no utilicen la amantadina, es por estas circunstancias, ¿verdad? Y bueno, dejen de utilizarla de manera irracional, y mucho menos publicar o extender de manera indiscriminada recetas de antigripales que contengan amantadina. Recuerden, por su forma de acción no es efectiva, y no la utilicen porque tenemos otro antiviral que es perfectamente efectivo y que es un análogo de nucleótidos, que es el oseltamivir. Entonces, no se vale que para una influenza den amantadina, y que es para lo que más lo indican la industria farmacéutica. Pero sí tenemos un excelente antiviral, sobre todo para herpes virus. Recuerden que tenemos análogos de nucleócidos y nucleótidos para herpes virus, para hepatitis B, para hepatitis C y para otro tipo de gérmenes. Pero bueno, excelentes son los antiherpes virus. Y de estos, ¿verdad? Pues que son inhibidores de nucleócidos y nucleótidos, lo que hacen precisamente es cambiar
esta cadena de DNA, esta terminación de la cadena de DNA o de RNA del virus, inhibiendo la polimerasa viral, y por lo tanto, ¿qué se hace con esto? Pues se inhibe por completo la replicación viral. Entonces, este tratamiento, ¿verdad?, que ocurre de manera intracelular, pues es efectivo. Entonces, aquí tenemos precisamente el uso de aciclovir, que recuerden ustedes, ya se los dejé de tarea, el uso de aciclovir precisamente para tratamiento de varicela, ya sea varicela o bien varicela zoster. Excelente, muchachos, porque lo que hace es que inhibe precisamente la replicación viral. ¿De qué manera? Inhibiendo la DNA polimerasa viral y por lo tanto, pues ya no hay replicación de este virus. ¿Qué problema tiene? Obviamente no lo podemos dar, muchachos, en el periodo en que ya ocurrió la replicación viral. Y si ustedes recuerdan, precisamente el virus se introduce al cuerpo, ocasiona un periodo prodrómico en donde va a ocurrir la descapsidación viral y posteriormente la replicación viral que se va a dar generalmente en el sistema linfático para posteriormente dar síntomas. Para tratar de inhibir de manera temprana esta fase de replicación viral, se tiene que dar los primeros días de tratamiento, porque ya ocurriendo la migración y la replicación en el sistema linfático, como es en los ganglios, la verdad es que va a ser muy difícil que ustedes inhiban esta replicación. Entonces, en cuanto ustedes tengan un paciente que empieza con la primera lesión tipo máculo, papular, vesicular, como gota de rocío, que haya estado en contacto con un paciente con varicela, sobre todo 2 semanas antes, está indicado de manera inmediata darle aciclovir para tratar de inhibir la profilaxis. Y créanme que tenemos una efectividad importante por arriba del 70%. Sin embargo, es muy importante darlo los primeros días de la enfermedad. Al igual que si tienen ustedes un paciente que padece de herpes virus y que le da varicela zoster de repetición, que es la única que da de repetición, en cuanto empiece con el primer dolor y las primeras lesiones vesiculares en la piel, siguiendo el dermatoma específico, hay que darle aciclovir. De hecho, se menciona que si ustedes dan aciclovir las primeras 48 horas, tenemos mayor efectividad y disminuye la efectividad del aciclovir de manera importante, incluso hasta el 40% o menos, cuando la dan después de los 3 días. ¿Por qué? Pues porque ya está la fase de replicación viral a todo lo que da y la varicela va a seguir prácticamente su curso natural de la enfermedad. Entonces, algo muy importante, ¿qué queremos inhibir? Que se replique el virus de manera diseminada en el organismo, darlo por favor, y esto es muy importante. Si tienen un paciente con varicela, el aciclovir se tiene que dar las primeras 48 horas de que empiecen con sintomatología. Es por eso que es muy importante una adecuada semiología clínica de ustedes hacia sus pacientes. Muy bien, entonces, ¿verdad? No ocurre precisamente esta replicación, no hay síntesis en los ribosomas, no hay replicación intracelular del virus, que recuerden que tenemos muchos virus que precisamente su replicación ocurre intracelular, ¿verdad? Y entonces se pueden liberar, que es algo que es muy interesante, muchachos, únicamente algunas proteínas estructurales del virus que en muchas ocasiones ya no son de forma infectante. De hecho, por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID-19 que tenemos, se ha visto que la PCR en tiempo real permanece por tiempo prolongado precisamente porque se liberan gran cantidad de proteínas estructurales, pero que ya no son infectantes, así como algún tipo de enzimas virales o algún tipo de proteínas. Entonces, todos estos mecanismos puede ser que ya no ocurran y que ya no sean infectantes, precisamente porque se provoca la destrucción y la inhibición de la replicación viral de manera intracelular. Tenemos también los interferones, que bueno, lo que ustedes saben de los interferones, ya lo vieron ustedes, es que precisamente, ¿verdad?, rompe las cadenas de RNA viral, así como inhibir la síntesis proteica viral y previene el crecimiento bacteriano, viral, perdón, de la mayoría de los virus. Entonces, el problema que tenemos con los interferones es de que no son tan específicos.
Y bueno, los interferones se producen por gran cantidad de células, entre ellas los leucocitos, los fibroblastos. Y no son tan específicos y desgraciadamente como son expresados por un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, en muchas ocasiones no se dirigen específicamente a un tipo de virus, sino que se van a dirigir hacia prácticamente pues todo el sistema inmunológico y por lo cual vamos a tener algunos efectos adversos. Son excelentes, es excelente tener buena cantidad de interferones naturales. Sin embargo, pues se han creado también interferones de manera sintética que hacen el mismo efecto. Se utilizan principalmente para algún tipo de infecciones. Por ejemplo, se utilizó en algún tiempo para los herpes virus de repetición, pero para el herpes simple tipo 1, muchachos. Y se vio que los efectos adversos eran pues más acentuados incluso que el tratamiento, que probablemente sí era efectivo, pero el paciente tenía pues periodos de fiebre, periodos de infecciones recurrentes, ya no por herpes, sino por otro tipo de gérmenes, generalmente oportunistas. Entonces, pues ya no se utiliza realmente para herpes tipo 1 simple, sino que se está utilizando para otro tipo de infecciones, principalmente hepatitis, virus que nos ocasionan alteraciones crónicas, e incluso, como les comentaba, pues para infecciones, afectaciones inmunológicas. Entonces, pues también tenemos precisamente este tipo de antivirales. Y tenemos pues los análogos del ácido ciálico. Y como les comentaba, los análogos del ácido ciálico mucha gente como que pensaba precisamente que actuaban precisamente contra estas hemaglutininas y neuraminidasas que son propias de algunos tipos de virus, principalmente virus de la influenza. La verdad es de que la amantadina no tiene este efecto. Recuerden ustedes, actúa principalmente contra la descapsidación viral, pero lo que sí se ha visto precisamente es de que sí hay un efecto muy importante de los receptores de neuraminidasa y de hemaglutininas que no permiten precisamente el acoplamiento ni la introducción hacia la membrana de estos viriones, de estos virus. Entonces, bloquean, inhiben estas partículas que están en la superficie de la cápsula de estos virus y no permiten, obviamente, su replicación. No tienen manera de unirse, no hay manera de que lleven a cabo su ciclo vital, por lo tanto son excelentes tratamiento precisamente para este tipo de virus, y el virus que más tenemos en la actualidad que contiene estos receptores son precisamente el virus de la influenza. Muy bien. Ya vimos las dosis de aciclovir y ya se vio también, déjenme les comento, por ejemplo, de los oseltamivir, muchachos, ya pediátricas. Entonces, hay que utilizar la dosis de los oseltamivir, que por favor, quiero preguntarle a alguien de los que no han participado para que me busque la dosis de los oseltamivir y nos haga favor de comentarlo en la siguiente clase, antes de que empiecen los chicos. Rosales Contreras Cristina. Ahí voy, chicos. Rosales Contreras Cristina. Cristina Rosales. No sé si alguien le puede decir de que realmente no tenemos ninguna participación, Cristi, no sé si, porque tengo todas tus asistencias, pero no tengo participaciones. Entonces, a ver, Carlos, tengo a Ricardo de Jesús Díaz. Creo, sí, yo. Creo que te faltaban participaciones, ¿verdad? Sí. Sí, no participo por favor. mucho. ¿Mande? ¿Tienes Que no participo mucho, pero... No, no tienes. Sí, Ok, sí. Ricardo, por favor, la dosis de los oseltamivir en niños, ¿sí? Sí, claro que sí. Perfecto. Para que no lo vayas. Si no la puedes ir buscando. Dale, gracias. Por favor. Y Cristi no contesta, ¿verdad? Flores. Sí, doctora.
¿Dónde estás, Cristi? No te veo. Sí, perdón. Ah, ok. Cristi, bueno, también te vamos a dejar tarea. Ok. Y va a ser precisamente dosis de interferones. Dosis de interferón para hepatitis B, por favor, Cristi. Déjenme anotar. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ok, chicos, déjenme anotar las tareas. Ya con esto vamos a terminar el día de hoy para que se vayan a estudiar. Entonces, quedamos que Díaz Acevedo me va a buscar lo de los Eltamivir. Cristi, lo del interferón. Ok. Omar Alejandro, dime. ¿Te dejo tarea? Sí, doctora, por favor. Ok. Mira, Omar, de tarea sí va a ser algo relacionado ya con vacunas, para que les eches una mano a tus compañeros. No estás en el equipo, ¿verdad? No, yo soy del B. Tú eres del B. Ok, no importa. Quiero que me investigues, por favor, Omar Alejandro Mendoza. ¿Cuáles son las enfermedades reemergentes en el 2020? Enfermedades infecciosas, obviamente. Ok. ¿Sí? Nada Sí. más mencionarlas, por favor, pero sí es muy importante. Luis Ricardo Martínez. Aquí, ¿Sí? doctora. Muy bien. Sí, aquí Tú me estoy. vas a investigar. ¿Qué me investigarás? Vamos a ver. Tú me vas a investigar para ayudarles también al siguiente equipo. ¿Cuál es la efectividad de la primera, la segunda y la tercera dosis de hepatitis B? ¿Y por qué se deben de poner 3 dosis? ¿Sí, Luis Ricardo? Ok, Karen de la Daniela primera, la Esquivel. segunda y la tercera de hepatitis B, ¿verdad? Porque sí, la efectividad, o sea, ¿cuánto porcentaje de protección tienes con una dosis, con 2 y con 3 dosis? Karen Daniela. Ok, Sí, gracias. doctora. Muy bien. Me vas a investigar los efectos adversos de ponerse más dosis de hepatitis B de lo habitual. O sea, a lo mejor una persona se pone 4 dosis, ¿sí? Entonces, Sí. efectos adversos, Karen Daniela Esquivel. Sí, doctora, gracias. Efectos adversos de ponerse más dosis de hepatitis B. ¿Ok? Carlos de la Mora. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué edad se puede poner la vacuna de la BCG? Ok. ¿Sí? Sí. Héctor Alejandro. Sí, doctora. Me vas a investigar algo que es muy importante, que es BCGitis. Ok. Mariana Alcalá. Sí, doctora. BCGosis. Jonathan. Me vas a investigar. ¿Cómo se debe hacer el aspirado gástrico en niños para una... ¿Cuáles son las características del aspirado gástrico para hacer una tinción de Sil-Nielsen? En niños, porque tiene características muy específicas. Jonathan, Kenetzel Citlali. ¿Para qué, doctora? Sí, doctora. O sea, Jonathan, ¿cómo tienen que estar los niños para hacerles un aspirado gástrico para determinar si tienen o no bacilos de la tuberculosis? ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctora. Kenetzel Citlali. Sí, doctora. Ibarra. ¿Qué me investigarás? Déjenme ver. ¡Ay! Ya tengo muchas participaciones.
8 más. De Kenia Itzel, vamos a dejarle... ¿Cuáles son las características de la neuroinfección en niños por sífilis? Ok, gracias, doctora. Por sífilis, no, perdón, por tuberculosis. O sea, ¿hacia dónde, cómo puedo yo identificar rápidamente que es una neuroinfección, pero por bacilo de la tuberculosis? Julia María Flores. Sí, doctora. ¿Cuál es el periodo de incubación de la hepatitis B? Y Julia María, ¿cuál es la posibilidad de transmitirse por punción? O sea, que tú por ejemplo, te piques con una jeringa de una persona que esté infectada en el hospital. Esto es muy importante. O sea, el personal de salud, ¿qué porcentaje tiene de infectarse de hepatitis B cuando ha sufrido una punción? Luis Gutiérrez. Luis Ángel Gutiérrez. Sí, doctora. ¿Cómo tiene que ser el contacto para infectarte de tuberculosis? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas horas al día? Sí hay algo publicado. O sea, ¿cómo debe ser el contacto para infectarte de tuberculosis? Angie Vanessa Figueredo. Sí, doctora. ¿Cuáles son las características de la tuberculosis? Porque es muy fácil determinarla, pero en el adulto, que no tiene nada que ver con el niño. Juan Ricardo Vázquez. Sí, doctora. ¿Cuál es la posibilidad de infectarse de hepatitis? ¿Cómo te diré? Vía perinatal, hepatitis B perinatal. Ok, muy bien, gracias. Esto es muy importante también. ¿En qué periodo se tiene que infectar la mamá para transmitírsela al hijo? Yuritsi Paola. Ok, doctora. Y entonces ya le vamos a ayudar al siguiente equipo. Yuritsi Paola, tú me vas a indicar ¿cuál es el porcentaje de asociación de tuberculosis con otras enfermedades? Ya les dije con cuáles. Con VIH, con hepatitis C, con hepatitis B y en general, ¿con qué otras enfermedades se confunde o bien se asocia la enfermedad de tuberculosis? ¿Ok? Sí, muy bien, gracias, doctora. Todo esto, muchachos, son cosas muy importantes que tenemos que ver. Creo que ya les dejé tarea a Ricardo, Leslie y Juan Ricardo Vázquez. ¿Sí, muchachos? Ricardo de Jesús, ya te dejé tarea. Leslie también. ¿Sí, Leslie, o no? A mí sí, a Leslie creo que no. No escuché que le dejara, pero no sé. Leslie Vázquez Sánchez. No, doctora, a mí no me ha dejado. Ah, ok, ahí voy. ¿Cuánto dura el periodo de ventana de la hepatitis B? Ok. Y creo que ya acabé. Muy bien, chicos, pues ya por hoy terminamos. Nos vemos la siguiente clase. Muchachos, el segundo parcial es puro vacunología, pero vienen cosas tan específicas como esta. Como les comentaba, por ejemplo, viene una pregunta de un estudiante de medicina que también está en el ENARM, para que sepan, de un estudiante de medicina que va a un reclusorio por X horas a la semana. Y resulta que al inicio de su rotación era PPD negativo, pero al final es PPD positivo. ¿Qué le van a hacer? Y aquí es muy importante precisamente que ustedes sepan cómo se contagia la tuberculosis, con cuántas horas al día se ha más o menos calculado, ¿sale? Una pregunta que ya hice por ahí. Chicos, pues muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Nos vemos el viernes y empezamos con los equipos que van a presentar BCG y hepatitis B. Espero no tengan ninguna duda. No voy a subir todavía calificaciones, voy a esperar algunas participaciones.
y subo calificaciones la siguiente semana. ¿De acuerdo? Al igual que para checar esas faltas que tengo. Bueno, que tengan excelente día. Nos vemos el viernes. Gracias, doctora. Te encargo el pase de lista, por favor. Gracias.